Mushoku Tensei, volumen 2C. Adolescencia, el arco del laberinto. Capítulo 11. Mirando hacia el futuro. 4 personas, hombres y mujeres, se reunieron alrededor de una mesa en cierta taberna. Una oscuridad se cernió sobre ellos en medio del clamor de la habitación. Paul está muerto, murmuró el Inalís, la elfa de lustroso cabello rubio. Sí, es seguro, asintió Gis, el demonio con cara de mono que estaba mirando el contenido de la taza en su mano. Él protegió a su chico. Así es como él hubiera querido irse, dijo claramente Talhan, el enano corpulento con barba. Su voz tenía poca energía. Debería haberse ahogado en su amado alcohol a estas alturas, pero no parecía ni un poco borracho. No creas que sería feliz, no con Zenith así, dijo Gis. El enano se limitó a inclinar silenciosamente su jarra hacia atrás. Para todos fue un shock cuando Zenith resultó ser una cáscara vacía. Un shock especialmente cruel, considerando que todos habían conocido a la persona alegre y enérgica que había sido antes del incidente. Aún así, eran aventureros. La muerte siempre estuvo cerca. Habrían tenido la capacidad de aceptarlo incluso si ella hubiera muerto. Ella está viva, ¿verdad? ¿Quién sabe? Tal vez pueda curarse, dijo Talhan, aunque estaba claro que no tenía muchas esperanzas de eso. De vez en cuando, había historias de personas paralizadas por el veneno de un monstruo. Ni una sola vez en esas historias se habían recuperado tales personas. Una vez que la mente se había ido, nada podía curarlos, ni siquiera la magia curativa de nivel divino. Si algo salía mal en la mente de alguien, no había forma de solucionarlo. Incluso si de alguna manera es capaz de caminar y hablar de nuevo, sus recuerdos no regresarán, escupió el Inalís. ¿Qué es eso? Seguro que estás hablando como si supieras mucho sobre el tema, el Inalice. Talhan la miró con recelo. Solo lo digo como es. El Inalice no dio más explicaciones. Había vivido una vida larga, más larga que Talhan o Gis. Ella había dicho que había visto un caso similar antes. Era probable que ella supiera algo, pero fuera lo que fuera, no les daría ninguna esperanza de que Zenith se recuperara, por lo que Talhan no insistió en el tema. El verdadero problema es el niño, dijo el enano. Sí. Asintió Gis, exhalando la palabra como un suspiro. Rudeus, el hijo de Paul, había pasado casi una semana encerrado en su habitación. No es solo que el niño esté enfermo, continuó Gis, es más profundo que eso. Es casi como si también fuera una cáscara, dijo el Inalice. Rudeus ni siquiera respondió cuando intentaron hablar con él. Él solo asintió con la cabeza, una mirada vacía en sus ojos, y dijo, sí. Rudy estaba muy apegado al señor Paul, dijo la joven demonio de cabello azul. Roxy Migurdia había estado relativamente en silencio hasta que el tema se centró en Rudeus. En el fondo de su mente, se imaginó a un joven Rudeus tomando lecciones de espada con Paul. No importa cómo Paul lo golpeara contra el suelo, Rudeus se levantaba de nuevo y continuaba balanceándose, con una mirada indignada en su rostro. Había sido la encarnación del talento. Para Roxy, parecía que realmente disfrutaba aprendiendo a usar la espada con su padre. Una fuente cegadora de envidia para ella, dado que nunca había compartido esos momentos con sus propios padres. Bueno, entiendo cómo se siente el jefe, dijo Gis, pero será malo si las cosas siguen así. Debo estar de acuerdo. El Inalice puntuó sus palabras con un asentimiento. Rudeus no había comido desde el día que sucedió. Incluso cuando los que lo rodeaban lo incitaron a intentarlo, solo dijo, seguro, pero no mostró signos de seguir adelante. Parecía estar bebiendo lo mínimo de agua, pero cada día estaba más demacrado. Sus ojos estaban hundidos y sus mejillas se habían hundido. Parecía tener la sombra de la muerte en su rostro. Si lo dejaran a su suerte, no sería sorprendente que realmente se uniera a Paul. Todos los presentes pensaron tanto. Después de una pausa, Roxy siguió adelante. Me gustaría hacer algo para tratar de animarlo. La mirada de Gis viajó a el Inalice. ¿No siempre dijiste que era importante tener suerte en momentos como estos? No puedo ayudarlo con tener suerte, respondió al instante.
Roxy fue la única que no entendió de qué estaban hablando. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Giz y Talhan intercambiaron miradas y fruncieron los labios. Roxy frunció el ceño, sospechosa. Señorita Elina Liz, ¿tiene algún tipo de plan? Una pausa. No, no lo sé. La elfa mantuvo su cara de póker. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Giz se rascó la mejilla mientras Talhan inclinaba su bebida hacia atrás con desinterés. Bueno, en momentos como estos, es mejor disfrutar al máximo y tratar de olvidar. Disfrutar. Roxy repitió, confundida. Los hombres son sencillos. Dales un poco de alcohol, una mujer a la cama, y obtendrán esa ráfaga de alegría de estar vivos. Devuélveles un poco de energía. Quiero decir, sí, no los devolverá a como eran, pero aún así. Está bien, lo entiendo ahora. Roxy finalmente entendió lo que estaba diciendo. Y lo que es más importante, lo que estaba tratando de que hiciera Elina Lice. Bueno, supongo que tienes razón, así son los hombres. Sí. Sí. Sus mejillas se sonrojaron y su mirada flotó hasta su regazo. A los hombres les gustaba acostarse con mujeres cuando estaban deprimidos. Estaba segura de haber escuchado esa historia una vez antes. Era cierto para los mercenarios en particular, a quienes les gustaba pagar los servicios de las mujeres antes y después de la batalla, para distraerse de su propio miedo. Después de completar una misión donde su vida había estado en juego, muchos hombres visitaron los burdeles. Pero cuando Roxy pensó en Rudeus y Elina Lice juntos, una nube oscura se cernió sobre su corazón. Elina Liz. Giz se volvió hacia ella. Siempre has dicho, desde que tengo memoria, que eres buena para consolar a los hombres con el corazón herido. Lo soy. Roxy empezó a pensar. Era cierto que Elina Lice tenía talento para ese tipo de cosas. Tenía relaciones diarias con un número indeterminado de hombres, y Roxy había oído que era increíblemente hábil en lo que hacía. Seguramente era posible para una mujer con ese nivel de experiencia hacer que Rudeus volviera a ponerse de pie. La idea la ponía triste, pero ¿qué más podían hacer? Qué inusual. Normalmente estaría sobre alguien en el tipo de estado en el que se encuentra el jefe en este momento. Roxy no podía soportar ver a Rudeus como estaba ahora. Elina Lice sentía lo mismo, quería ayudarlo, consolarlo. Pero también sabía lo que pasaría una vez que regresaran a casa si sucumbía, y usaba su corazón roto como excusa para irse a la cama con él. Traicionaría a Cliff, traicionaría a Sylphie. Incluso Rudeus no podría hacer frente a eso. Así lo dijo Elina Lice. Incluso tengo gente con la que no puedo acostarme. ¿Por qué no Rudy? Los labios de Roxy se endurecieron. Ella miró fijamente a la otra mujer. ¿Sabes cuánto está sufriendo? ¿Por qué? Empezó a decir Elina Liz, pero luego recordó. Roxy aún no lo sabía. Porque la persona con la que se casó, su esposa, es mi nieta. La taza cayó de la mano de Roxy. Su contenido se derramó por todas partes antes de que rodara fuera de la mesa y golpeara el suelo con un ruido seco. ¿Qué? ¿Rudy está casado? Sí, lo está. Y su hijo nacerá pronto. Oh, entonces es verdad. Bueno, quiero decir, por supuesto que lo es. Rudy ya tiene esa edad. Roxy no pudo ocultar completamente lo conmocionada que estaba mientras se inclinaba para recuperar la jarra caída. Se lo llevó a los labios sin pensarlo antes de recordar que lo había derramado todo y pidió otra. Me gustaría el alcohol más fuerte que tienes. Sus ojos giraron mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Matrimonio. Así es, incluso Rudeus podría casarse. Sí. Era normal. Al menos, eso fue lo que intentó decirse a sí misma. Entonces Roxy recordó cómo había actuado en el laberinto y apretó los dientes. Ella había hecho avances con él, pensando que estaba soltero. Rudeus había sido receptivo a un nivel que nunca antes había experimentado, pero quizás la única razón por la que no la había rechazado de plano era porque era una conocida. Desde el margen, debe haber parecido histérico, la bufonería más entretenida. Roxy quería gritarles,
¿por qué nadie me lo dijo? Pero la queja quedó alojada en su garganta. De todos modos, sus sentimientos no eran lo que importaba ahora. Aún así, incluso si está casado, esto es una emergencia. ¿No se les podría perdonar a los dos por hacerlo solo una vez? Roxy ni siquiera entendió las palabras que salían de su boca. Simplemente sentía fuertemente que tenían que hacer algo para levantar a Rudeus de nuevo. Quizás, pero no puedo ser yo quien lo haga, dijo el Inalice con tristeza. Roxy no podía entender la emoción en la voz de la elfa o la frustración visible en su rostro. Perdón por la espera, interrumpió un servidor. Oh, gracias. Convenientemente, llegó su bebida. Roxy la tiró hacia atrás y se lo tragó todo. Ardía, bajaba por su garganta reseca y se extendía por su cuerpo como un incendio forestal. Probablemente le sabía particularmente delicioso en este momento porque su cuerpo ansiaba el alcohol. Además, Rudeus y yo ya hemos. El Inalice hizo una pausa en ese momento, frunciendo los labios. Bueno, aunque no puedo ayudar, Gis puede llevarlo a un burdel, ¿verdad? No estoy tan seguro de eso, dijo Gis, dudoso. ¿De verdad crees que Rudeus se animará teniendo sexo con una chica que no conoce? Bueno, lo que necesita ahora es poder apoyarse en alguien en quien confía, dijo el Inalice. Entonces, Lilia lanzó una mirada a Gis. Esto es exactamente. Está bien, lo entiendo. Levantó las manos en señal de rendición. No te pongas tan enojada. Los sentimientos de Elinalice sobre el asunto eran complicados. No quería entrometerse en su matrimonio con Silfie, pero sí quería ayudar a Rudeus. Si se acostaba con él, podría volver a ponerlo de pie. Elinalice estaba segura de eso. Esta no era la primera ni siquiera la segunda vez que había estado en una situación como esta, donde había ayudado a un hombre a curar las heridas en su corazón. Pero tampoco pudo evitar pensar que hacerlo ahora sería una elección desastrosa que nunca podría retractarse. Ella estaba en conflicto. Normalmente, a ella no le importaba ser la que se ensuciara las manos. Elinalice había desempeñado ese papel en numerosas ocasiones. Pero su deseo de no traicionar a Cliff se interpuso esta vez. Ella simplemente no podía. El silencio flotaba en el aire. Solo persistían los silenciosos sonidos de la gente bebiendo. Ninguno de los miembros de su pintoresca tripulación se atrevió a hablar. El aire estaba rancio como un funeral. De todos modos, también tenemos a Zenith en el estado en el que se encuentra ahora. Quiero que el jefe vuelva a ponerse de pie lo más rápido posible para que podamos salir de esta ciudad. Ante las palabras de Gis, los tres restantes suspiraron. Sí, no estoy en desacuerdo, dijo Tal Han con brusquedad. Ellos también estaban exhaustos. Después de todo, habían pasado 6 años, desde el incidente de desplazamiento. Un periodo de tiempo sustancial según la estimación de cualquiera, durante el cual habían viajado desde el continente central al continente demoníaco, desde el continente demoníaco al continente Vegarit, luego comenzaron su aventura en el laberinto de teletransportación. Había sido una marcha intensa, con frecuencia difícil, pero lo habían superado, tanto en los buenos como en los malos momentos, con la esperanza de salir a reír juntos cuando terminara. El incidente del desplazamiento había sido un asunto desagradable, pero el tiempo que habían pasado juntos no había sido del todo horrible. Su equipo roto y desconectado había vuelto poco a poco a juntarse. El Inalice y Tal Han se habían unido, mientras que Guy se puso en acción para Paul. Paul y Tal Han habían reconciliado sus diferencias. Paul y el Inalice incluso habían luchado codo con codo una vez más al final. Ninguno de ellos había soñado alguna vez que volverían a estar juntos así de nuevo, pero ahí estaban, con Paul en el centro. Todo lo que tenían que hacer era rescatar a Zenith y localizar a Ghislaine, donde quiera que se hubiera ido, y podrían volver a compartir bebidas juntos. Eso es lo que pensaban todos. Pero ahora Paul estaba muerto. Fue suficiente para abrumarlos con una indescriptible sensación de agotamiento, como si todo lo que habían hecho hubiera sido en vano. Era el tipo de agotamiento que sentías después de pasar horas construyendo algo, solo para que se hiciera pedazos al final. Rudeus no fue el único superado por el letargo. No seas tan triste, dijo Tal Han.
Rudeus es el hijo de Paul. Puede que ahora esté hundido, pero sin duda se recuperará por sí solo con el tiempo. El inalice vaciló antes de decir, ciertamente espero que tengas razón. Tanto ella como Guisa sintieron vagamente ante las palabras del enano. Conocían la debilidad del chico, pero ya tenía 16 años. Ya no era un niño. La situación podría ser desalentadora, pero en el fondo era un adulto extraordinario. La muerte visitó a todos. Fue un compañero particularmente cercano a los aventureros. Los padres de todos murieron eventualmente, todos tuvieron que lidiar con esto en algún momento de sus vidas. Por eso, asumieron, Rudeus eventualmente también podría hacer lo mismo. Solo uno de ellos no asintió con la cabeza. Era Roxy, sus pensamientos estaban preocupados por recuerdos de hace mucho tiempo. Punto de vista de Rudeus. Me di cuenta de que era de noche cuando miré por la ventana. Estaba sentado en mi cama, distraído. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Importó siquiera? Mientras pensaba eso para mí mismo, un golpe llegó repentinamente a la puerta. Rudy, ¿puedo tener un momento? Cuando seguí el sonido de la voz, vislumbré a Roxy en la entrada. ¿Había dejado la puerta abierta todo este tiempo? Maestra, dije después de una larga pausa. Se sentían como siglos desde que había hablado. Mi voz era ronca y ni siquiera estaba seguro de si me había escuchado o no. Roxy se apresuró a caminar hacia mí. Algo se sintió diferente de lo habitual. Me preguntaba qué era. Ah, eso era. Hoy no estaba en bata. Su camisa y sus pantalones eran piezas separadas de tela finamente tejida. Esa fue una vista rara. Perdón, dijo con rigidez, dejándose caer en la cama a mi lado. Pasaron varios segundos de silencio. Roxy habló lentamente, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. ¿Quieres salir conmigo a algún lado para un pequeño cambio de ritmo? Ah, balbuceó, hay muchos objetos mágicos en esta ciudad que no podrías ver en otros continentes. Sería interesante echarles un vistazo a todos, ¿no te parece? No, no estoy de humor. ¿Oh, no lo estás? Perdón. Me estaba invitando a salir. Sabía que era porque quería animarme. Normalmente, la habría seguido como un cachorro, pero simplemente no tenía ganas en este momento. El silencio se extendió entre nosotros. Roxy nuevamente pareció elegir sus palabras mientras hablaba. Es lamentable lo que pasó con el señor Paul y la señorita Zenith. Lamentable, lamentable, ¿era esto realmente algo que podría resumirse en esa palabra? Bueno, después de todo, esta no era su familia. Todavía puedo recordar, con gran detalle, los 5 que vivíamos juntos en Villa Buena. Ese podría haber sido el momento más feliz de mi vida. Roxy habló en voz baja, agarrando mi mano. La suya era cálida. Como aventurera, no es raro que las personas cercanas a ti mueran. Conozco ese dolor. Lo he experimentado antes. Por favor, no me mienta, le dije. Había conocido a los padres de Roxy antes. Estaban vivos y coleando. Puede que no los hubiera visto por un tiempo, pero seguramente eso no había cambiado. Tu madre y tu padre están bien, ¿no? Eso es cierto, dijo pensativa. Han pasado algunos años desde que los vi, pero parecían estar bien. Estoy segura de que todavía les quedan 100 años por delante. Entonces no lo entiendes. Una ola de emoción inundó mi pecho y aparté su mano. No digas esa palabra tan casualmente. Sentí que me abandonaba la última pizca de fuerza mientras le gritaba. Roxy, aunque sorprendida, pareció sopesar seriamente sus siguientes palabras. La persona que murió fue alguien que formó un grupo conmigo y me enseñó lo básico justo después de convertirme en una aventurera. No iría tan lejos como para llamarlo padre, pero pensé en él como un hermano mayor. Murió protegiéndome. Como tú, también me angustió su muerte. Por supuesto, no creo que sea tan malo como lo que te pasó, perder a tu padre y encontrar a tu madre solo para que ella esté enferma. Pero me dejó profundamente deprimida. Por eso creo que puedo entender un poco,
incluso si es solo una pizca, de lo que estás sintiendo en este momento. Entonces no entiendes nada. Ella no entendía cómo me sentía, habiendo reencarnado, atrapado entre el pasado y el presente. No solo me entristeció la muerte de Paul. Tampoco me estaba lamentando simplemente de que Zenith se hubiera convertido en una cáscara. Me había dado cuenta de algo. Desde que reencarné y decidí hacerlo todo de nuevo, pensé que estaba haciendo un buen trabajo. Pero al final, solo había estado ignorando algo importante. Le di la espalda a la discordia entre mi familia y yo en mi vida anterior. Mantuve mis ojos apartados, incluso después de renacer. Y como resultado, cometí el mismo error por segunda vez en este mundo. No había podido devolver nada a mis padres antes de que Paul muriera y Zenith se convirtiera en una cáscara. Acababa de hacer lo mismo de nuevo, repetí el mismo error, uno que no pude recuperar. Mi vida anterior de 34 años, mi vida actual de 16 años. 50 años que había vivido, en total, y sin embargo lo había vuelto a hacer. En mi vida anterior, no había tenido esperanza. Pero cuando reencarné en este mundo, pensé que había cambiado. Ahora, me enfrentaba a la realidad de que nada había cambiado. Las cosas pueden verse bien en la superficie, pero la verdad es que apenas me había movido más allá del punto de partida. Volver a ponerme de pie parecía inútil, honestamente. Saber que Roxy había procesado una experiencia similar y había logrado vengarse de la suya no me tranquilizó. Fui realmente feliz durante mis días en Villa Buena, continuó. Originalmente vine al reino Asura con ganas de trabajar allí, pero no pude encontrar ningún trabajo. Decidí tomar un puesto temporal en el campo como tutor a domicilio. Pero luego estaba rebosante de talento, y Paul y Zenith me trataron con tanta calidez. Creo que fueron ellos los que realmente me enseñaron cuál es la bondad, la verdadera bondad, de una familia, dijo Roxy mientras me miraba con ojos suaves y cálidos. Eran como una segunda familia. Se puso de pie en mi cama, se deslizó detrás de mí y se arrodilló, envolviendo sus brazos alrededor de mi cabeza como si me acunara. Rudy, creo que puedo compartir tu tristeza. Sentí algo suave presionando contra la parte posterior de mi cabeza. Tam tam, tam tam, llegó el suave pulso de su corazón. Un sonido relajante. Me pregunté por qué me reconfortaba tanto escucharlo. ¿Por qué me hizo sentir que todo estaría bien? Lo mismo ocurrió con su olor. El aroma de Roxy también era relajante. Hasta ahora, cada vez que me enfrentaba a algo difícil, había sido extrañamente reconfortante recordar este olor y lo que ella me enseñó. Cuando estaba en las garras de mi servicio de urgencias, solo pensar en Roxy había sido suficiente para ayudarme a soportarlo. ¿Por qué fue eso? La respuesta colgaba en el fondo de mi garganta, pero se negaba a salir. Soy tu maestra, dijo, y aunque soy pequeña e inadecuada, he vivido más que tú y soy dura. No me importa si te apoyas en mí. Agarré una de las manos enroscadas alrededor de mi cuello. Era tan pequeña, y sin embargo, se sentía tan grande. Solo mirar sus manos me reconfortó. Me pregunté si esa sensación de alivio se haría más fuerte si me acercaba. Estoy segura de que, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, puedes aliviar la carga dividiéndola con otra persona, dijo Roxy mientras se alejaba. Retiré su mano por instinto. ¡Cuboa! Su pequeño cuerpo cayó fácilmente en mi regazo. Con los rostros cerca, nuestros ojos se encontraron. Roxy luce somnolienta, húmeda de lágrimas. Su rostro estaba rojo, sus labios apretados con fuerza. Puse una mano en su espalda, guiándola cerca. Su corazón latía furiosamente y se sentía cálida. Podemos hacerlo, tartamudeó Roxy. ¿Hacerlo? Pensé. Quiero decir, escuché que el corazón de un hombre se siente más ligero después de llevar a una mujer a la cama. ¿Quién diablos le dijo eso? ¿A Elinalice? ¿Qué le estaba diciendo la elfa a Roxy en un momento como este? Las mujeres sienten lo mismo. Cuando las cosas se ponen difíciles, quieren algo que les haga olvidar. También estoy devastada por la muerte del señor Paul, así que, si eso es lo que quieres hacer, no me importa si me llevas a la cama contigo. Habló tan rápido que sus palabras se mezclaron, divagando. Así es, quiero que me ayudes a olvidar.
pero mi cuerpo es bastante sencillo. Si no estás interesado, ¿podrías ir a un burdel? Tenía un inmenso respeto por ella tal como era. ¿Cómo sería si hiciera lo que ella sugirió y la llevara a la cama? De todos modos, puede que no lo parezca, pero tengo bastante experiencia. Estoy segura de que puedo desempeñarme mucho mejor que cualquier chica que encuentres en las calles. Piense en esto como algo casual, una forma de eliminar todo lo malo, como una forma de probar las cosas, solo una vez. Sus explicaciones incoherentes se perdieron para mí, pero aún así me encontré involucrado. Si descubrí que escuchar el latido de su corazón es tan reconfortante, entonces, ¿cuánto más alivio podría encontrar si nuestros cuerpos estuvieran presionados juntos? Mi mente se detuvo en esa excusa mientras balbuceaba. Bueno, si eres realmente particular y estás con alguien que es hábil, tal vez podrías inclinar la cabeza ante la señorita Elina Lice y ya. La empujé hacia la cama, con brusquedad, con violencia. Quizás solo tenía frustración de sobra. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, lo primero que me recibió fue la cara dormida de Roxy. Se veía tan inocente con el cabello suelto. Al mismo tiempo, el pensamiento, lo arruiné, pasó por mi mente. Ja. Un suspiro se escapó. ¿Cómo iba a explicarle esto a Sylvie? Otra cosa más de la que debo preocuparme ahora. Pero por alguna razón, mi visión se sentía más clara, como si todo lo que me angustiaba hubiera sido un sueño. Todavía había un peso, una pesadez que se aferraba a mí, pero ya no se sentía como tocar fondo. No fue comparable a lo que sentí ayer. ¿Por qué había sido tan eficaz? ¿Fue porque había realizado un acto que estaba asociado con traer nueva vida al mundo? ¿Había aliviado eso mi tristeza por la pérdida de Paul? Tal vez no. Al tener relaciones sexuales, más o menos había dejado de lado el problema por ahora. De repente, los ojos de Roxy se abrieron. Ella me miró sin pestañear por unos momentos antes de hacer crujir las mantas, colocándolas sobre su cuerpo. Buenos días, Rudy, murmuró, desviando la mirada. ¿Cómo estuvo? No pude mentir. Había sido horriblemente rudo con ella. Supe casi de inmediato que su afirmación de que tenía experiencia no había sido más que una mentira descarada, pero no había dejado que eso me molestara. Por su parte, Roxy le había dado la bienvenida a todo abiertamente, incluso al dolor. Estaba agradecido y arrepentido. Felicitarla se sentía mal, dado que estaba enamorado de Sylvie. Hablando honestamente, su cuerpo era un poco pequeño y no se ajustaba al mío. Por supuesto, estaría mintiendo si dijera que no se sintió bien. Era cierto, incluso ahora, que me sentía relajado. No había razón para mentir si eso la lastimaba. Fue asombroso, dije finalmente. La cara de Roxy se calentó gradualmente. Gracias. Pero no, eso no es lo que quise decir. Por cómo estuvo, me refiero a cómo se siente tu corazón. ¿Más ligero? Oh, ¿eso era lo que ella quería decir? Lo está. Entonces, como pago, estaría feliz si me abrazaras. Seguro. Como ella pidió, la rodeé con mis brazos. Su piel se sentía suave, húmeda por el sudor. Fue a través de su piel flexible que pude sentir su pulso de tambor. Un sonido tranquilizador. Tus brazos seguro que son fuertes, dijo. No se parece mucho a un mago. He estado entrenando. Sus dedos trazaron suavemente sobre mi pecho y la parte superior del brazo. El movimiento fue tan entrañable que amenazó con influir en mi amor por Sylvie. Lentamente, me aparté de su cuerpo y me levanté. Maestra, ¿puedo preguntarte algo? Algo extraño. Una pausa y luego, ¿qué es? Ella debe haber leído el ambiente. La expresión de Roxy se volvió seria mientras se sentaba en la cama y metía las piernas debajo de ella. Y mientras estaba sentada pulcramente, estaba completamente desnuda. Fue tan sexy y estimulante, que tuve que apartar la mirada y mover la manta para ocultar mi mitad inferior mientras continuaba la conversación. Esta historia es solo ficción, algo que inventé, prefacié antes de comenzar. Luego le conté la historia de un hombre, una fantasía,
por supuesto. Cuando era joven, le sucedieron cosas terribles y se aisló. Vivió puramente del apoyo económico de sus padres durante décadas. Entonces, un día, sus padres murieron repentinamente. El hombre ni siquiera asistió a su funeral, no, hizo lo peor que una persona podría hacer. Los otros miembros de su familia lo vieron, lo golpearon hasta dejarlo sin sentido y lo sacaron de su casa. Aunque el hombre no tenía nada, tuvo suerte de renacer en un mundo nuevo. Pasó una nueva hoja y comenzó a tratar de enmendar sus caminos. La vida iba bien y pensó que podría ser feliz si las cosas seguían así. Pero luego cometió un terrible error y dejó morir a alguien muy querido para él. Fue entonces cuando el hombre recordó la muerte de sus padres. Aunque era tarde, finalmente lamentó su pérdida. Esa fue la historia. Cuanto más lo contaba, más parecía salir la bilis reprimida que supuraba en mi corazón. Quizás todo lo que quería era que alguien escuchara mi historia. Quizás realmente fue tan simple como eso. Roxy escuchó en silencio. Insertó una palabra aquí y allá, pero la mayor parte del tiempo permaneció en silencio. ¿Qué crees que debería hacer ese hombre? Pregunté cuando terminé. Ella permaneció callada un rato. La historia le había llegado de la nada. Quizás estaba luchando por encontrar una manera de responder. Estaba seguro de que ella no pensaba que la persona de la historia fuera yo. Ella era inteligente, podría haber adivinado que había algún otro significado detrás de eso. Si fuera yo, comenzó, iría a visitar las tumbas de mis padres. Incluso ahora, no es demasiado tarde. También hablaría con los otros miembros de la familia. Pero las tumbas y los miembros de la familia están tan lejos que el hombre no puede ir a verlos fácilmente. Si va a verlos, es posible que nunca pueda regresar. El hombre tiene una vida propia ahora. Tiene su propia familia en este nuevo mundo y quiere apreciarlos. Entonces, ¿no puede volver? No, respondí. Hay una buena posibilidad de que no pueda volver, aunque quisiera. Roxy volvió a guardar silencio. Esta vez fue más breve que la anterior. En ese caso, no hay nada que hacer. Todo lo que puede hacer es apreciar a la familia que tiene frente a él. Sus palabras fueron increíblemente cliché. Cualquiera hubiera dicho lo mismo, cualquiera hubiera pensado lo mismo. Las palabras no eran especiales en lo más mínimo. Incluso Paul hubiera deseado que tú hicieras lo mismo, Rudy, dijo Roxy claramente, afirmando lo obvio. Sus palabras eran trivialidades trilladas, palabras que había escuchado antes en alguna parte. Por favor, mire hacia el futuro. Todos te están esperando. Y, sin embargo, escuchar esas palabras hizo que mi corazón se sintiera como si se hubiera quitado un peso de encima. No eran solo sus palabras las que eran comunes. La muerte de mis padres de mi mundo anterior, incluso la muerte de Paul, fueron eventos inevitables. Todo lo que pude hacer fue enfrentarlos y aceptarlos. Después de todo, estaba aquí, vivo en este mundo. Un mundo en el que seguiría viviendo. Me sentí ansioso, sabiendo que tendría que transmitir la muerte de Paul y la discapacidad de Zenith a la familia que nos esperaba en los territorios del norte. Me sentí ansioso por lo que debería hacer de ahora en adelante. Estaba abrumado por la ansiedad por un futuro lleno de incógnitas. Pero no pude huir. Lo único que podía hacer era resolver los problemas que tenía delante. No tenía idea de lo que debía hacer, pero todo lo que podía hacer era resolver cada problema, uno tras otro. Esto era lo que había decidido hacer desde que me encontré en este mundo, ¿verdad? Que iba a vivir al máximo. Entonces, no pude apartar los ojos. Independientemente de las pruebas que me esperaran, las superaría. Tenía que superarlos, aunque superarlos no haría que el dolor desapareciera por completo. Traería un grado de alivio. Sentí como si me hubiera liberado de las cadenas que me pesaban. Maestra, dije. Sí. Gracias. Roxy me había salvado una vez más. Ninguna cantidad de gratitud podría compensarla por eso. Fin del capítulo 11.